vamos a trabajar sistemas digitales, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Alguien sabe lo que son los sistemas digitales y qué es lo que vamos a ver acá? ¿No? ¿Alguno leyó el programa? ¿Alguno lo estudió antes? No. Nada. Naranja Yo lo, Fanta. yo lo Bueno, vi, profe, en el 2014, pero poco me acuerdo. y ya pasaron unos años. Eh, bueno, la idea de los sistemas digitales es, a ver, la electrónica, ¿se acuerdan que algo charlamos de esto, no? Empezó con el transistor. Cuando se crea el transistor, que ya lo van a ver más en detalle en mecatrónica, supongo que lo habrán visto, y lo van a ver bien en electrónica el año que viene. ¿Sí? En la materia de segundo año de electrónica van a ver bien el transistor y bien cómo funciona. Pero a partir de ahí es donde empieza a crearse la electrónica propiamente dicha. ¿Sí? A partir de que crean el transistor, que fue Schottky, le dieron el premio Nobel por crear el transistor. A partir de eso, se empieza a jugar con los agrupamientos de transistores, ¿no? Empiezan a agrupar transistores. ¿Se acuerdan que yo les había dicho esto cuando hablábamos de los microprocesadores y microcontroladores, ¿no? Que adentro del Arduino o adentro no sé, del Pentium, adentro del i7, del i9, hay millones de transistores, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Ujú. ¿Sí? Bien. Ese agrupamiento de transistores nos permite trabajar con toma de decisiones. ¿Sí? Yo puedo decidir, puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar, puedo hacer un montón de operaciones y puedo darle inteligencia a mi sistema a partir de la combinación de transistores. ¿Sí? Lo que vamos a ver en sistemas digitales es cómo esos transistores se fueron combinando y creando algo que se llama compuertas, ¿sí? Compuertas lógicas, que trabajan con unos y ceros, ¿sí? Que ahora en un ratito vemos a qué hacemos referencia con esos unos y ceros, y con esos unos y ceros que van trabajando y esas compuertas lógicas, lo que hacemos es hacer operaciones. ¿Sí? Podemos sumar números, podemos restar números, podemos dividir números, y todas las compuertas van creando, voy agrupando compuertas de diferentes formas, y puedo crear contadores, puedo crear multiplexores, hasta puedo crear un microcontrolador, ¿sí? O un microprocesador, ¿sí? Entonces, para resumir, los transistores se agrupan en compuertas y las compuertas se agrupan en otros circuitos más grandes, ¿sí? Memorias, microcontroladores, microprocesadores, equipos o circuitos de propósitos especiales, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a ver en sistemas digitales es cómo esas compuertas se van agrupando para hacer lo que nosotros querramos hacer. ¿Sí? Vamos a ver que podemos resolver problemas utilizando dos o tres compuertas que son relativamente baratas, que son y fáciles de implementar y fáciles de usar. Tiene una ventaja esto con relación a utilizar un microprocesador, ¿no? Con relación a utilizar eh, un Arduino o un PIC o algo de eso. Ya vamos a ver que esto trabaja en tiempo real, ¿sí? Es decir, ¿Esto es en lo que se basan los PLC? eh, no, los PLC son como un Arduino, ¿sí? Los PLC son Ah, un sistema, son un micro que corre un sistema operativo y ese sistema operativo hace las cosas, ¿sí? claro. Esto lo que hace en realidad es trabajar, digamos, vamos a ver más adelante cómo es que trabajan estas compuertas, y cuando yo digo que esto, o que si pasa esto, hago esto, lo hago en un tiempo muy, muy corto, ¿sí? Del orden de los nanosegundos, que es el tiempo de propagación de las compuertas. Vamos a ver cómo es que funciona eso. Entonces, en ese tiempo de propagación de la compuerta, yo en 9, en 5, 7 nanosegundos, en 2 nanosegundos si un compuerta más rápida, yo tengo la respuesta, tengo la salida, ¿sí? Si yo esto lo quiero hacer en un microprocesador, ¿se acuerdan que tengo que hacer un if? Si pasa esto, hago esto otro. Son 3 o 4 sentencias que tengo que escribir. Y esas 3 o 4 sentencias se tienen que ejecutar, tienen que pasar por toda la lógica del microprocesador y me van a llevar un par de milisegundos.
Entonces estamos hablando de nanosegundos contra milisegundos, ¿no? Es una diferencia sustancial en cuanto a la velocidad que yo puedo trabajar una cosa o la otra. Entonces, en principio, y si ustedes se ponen a googlear por ahí, van a encontrar que las compuertas son algo viejo, ¿sí? Las compuertas se utilizaban en la electrónica hace mucho tiempo, y después fueron como reemplazadas por el microprocesador. Digo, en el uso cotidiano, ¿no? En el uso de, pues, si yo quiero fabricar un equipo, ¿con qué lo fabrico? Bueno, lo hago con compuertas, lo hacía primero con lógica de contactos, con relé, después lo pasaron a hacer con electrónica, lo empezaron a hacer con compuertas, y después lo cambiaron por un microprocesador. Entonces ponen un microprocesador, un Arduino, o un PLC, o lo que sea, lo programan, y la respuesta sale con eso, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Es que yo puedo cambiar el código del programa, y mi equipo hace otra cosa, ¿sí? Quiero actualizar algo, le actualizo el firmware, lo habrán escuchado, la actualización de firmware, ¿no? De cualquier cosa que tengan ustedes, del teléfono, del reloj inteligente, de cualquier cosa, actualizan el firmware, y en base a eso crea una nueva funcionalidad del equipo. Bueno, eso lo puedo hacer con un microprocesador si le cambio el programa que tengo adentro. Con las compuertas no puedo hacer eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque las compuertas son cosas físicas, ¿sí? Yo lo pongo compuertas y armo circuitos con eso. Lo que eso termina haciendo es que es más rápido mi circuito, pero es mucho más complejo trabajar con él, actualizarlo, ¿sí? Y la placa me quedaba mucho más grande, porque cada compuerta tiene un chip específico y yo tengo que hacer una placa gigante con un montón de chips para que haga algo relativamente simple. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, Eso fue hasta que empezaron a desarrollar electrónica programable, ¿no? Que no estamos programando el software adentro del micro, sino que estamos programando cómo se conectan las compuertas entre sí. Eso lo puede hacer un CPLD o un equipo más moderno son las FPGA. Creo que algo hablamos de eso, ¿no? Cuando hicimos herramientas. ¿Hablamos de la FPGA? No me acuerdo, la verdad. No recuerdo haber escuchado eso. Bueno, no importa. Lo vamos a ir trabajando un poquito más adelante. Las FPGA son chips que yo puedo programar y adentro estoy programando compuertas, ¿sí? Les doy un panorama ahora. Más adelante lo vamos a trabajar un poco más en detalle y vamos a entender un poquito mejor. Yo puedo programar electrónica dentro de la FPGA, ¿sí? Puedo programar las compuertas. ¿Qué hace esto? Que yo como que saco lo mejor de los dos mundos, ¿no? Por un lado tengo la velocidad de una compuerta, sin tener que escribir un código en C y que ese código en C se vaya ejecutando y que eso lleve tiempo, sino que tengo cosas en el orden de los nanosegundos. Y tengo la flexibilidad de, en un mismo chip, incorporar un montón de elementos y a la vez, si quiero modificar algo, puedo reprogramarlo. ¿Está bien? Obviamente eso tiene una desventaja, ¿no? Y la desventaja es el costo de esos chips. ¿Sí? Una FPGA hoy, un kit de desarrollo de FPGA como el que podríamos necesitar nosotros para hacer esta materia, porque esta materia la podemos hacer como de dos formas, ¿no? Bueno, de tres si contamos la de este año que va a ser virtual. Por un lado, lo podríamos hacer con FPGA y programando las compuertas y programando esa lógica para que funcionen, o lo podríamos hacer como se hacía antes de que desarrollen las FPGA, que era con integrado específico de cada compuerta y armar un circuito con eso, ¿sí? La desventaja de la FPGA, como les decía recién, es que es muy cara. Estamos hablando de un kit básico para que podamos trabajar una plaquetita con una FPGA de unos $100, ¿no? Entonces se nos escapa un poco de presupuesto. No les puedo decir que se compre un Arduino, pero no les puedo decir que se compre una FPGA de $100. Además de eso... Y el Arduino está salado. Y claro, ya el Arduino se nos fue un poco con las últimas devaluaciones y la FPGA, bueno, $100, nada. No creo que lo quieran hacer. Además de eso,
la FPGA tiene como usos más limitados que el Arduino en cuanto a las aplicaciones. Se usa mucho la FPGA en las cuestiones donde necesito mucha velocidad, ¿sí? Entonces, cuando yo necesito velocidad, ahí uso la FPGA. A ver, por ejemplo, se está usando en los micros nuevos de Intel, los que vienen pensados para servidores, ya traen una FPGA, viene el microprocesador y una FPGA acoplada. ¿Para qué? Para hacer encriptación de datos. ¿Sí? Si yo quiero hacer salud. Si quiero hacer la encriptación de datos en un micro, en un código, tengo que, o sea, el proceso de encriptar datos lleva mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, eso hacerlo por la FPGA me acorta mucho los tiempos de procesamiento de lo que yo quiera hacer. Edición de video también. Yo puedo hacer edición de video con la FPGA y acortar mucho el desarrollo. Entonces, todo eso que se va haciendo en la FPGA está pensado para incrementar la velocidad. ¿Sí? Trabajo a velocidades que no puedo llegar con un microprocesador común. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bien, entonces, digamos, con esto voy a que, si bien lo que vamos a ver puede sonar hasta algún punto antiguo, ¿no? Porque si ustedes van a buscar una compuerta al centro, le van a decir, pero eso venía a comprar, eso lo vendíamos hace 20 años. ¿Sí? Pero bueno, la lógica es exactamente la misma que usan las FPGA. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con un mix de todo, y ahora aprovechando el tema de que lo vamos a hacer virtual también, vamos a usar más simulaciones, y ahí es donde nos vamos a meter un poco más en el mundo tanto de la FPGA como de las compuertas. Vamos a ir haciendo una mezcla ahí medio rara. ¿Se entiende? Bueno. Sí, sí. ¿Qué vamos a ver? Este es el programa de la materia. ¿Sí? Conceptos básicos. En principio es lo que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Qué es un 1, qué es un 0, para qué sirven, qué es lo discreto, qué es lo analógico? Después vemos aritmética binaria y compuertas, que es justamente, las compuertas son estos agrupamientos de transistores que me llevan a poder hacer un chip que tome decisiones, que ejecute operaciones, ¿sí? Operaciones aritméticas, ¿no? Porque binaria se refiere a que, ¿se acuerdan cuando veíamos aritmética binaria en herramientas? Que era porque teníamos unos y ceros nomás, ¿no? Entonces, por eso binaria. Entonces, bueno, hay que aprender a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir en una base numérica de 2. Obviamente vamos a usar software de simulación para hacer todo esto. Hasta hace poco, o sea, hasta el año pasado, gran parte de la materia iba en el laboratorio. Nosotros trabajamos mucho en el laboratorio armando todo esto. Bueno, con el software de simulación podemos hacer algo bastante parecido. De hecho, les va a resultar más fácil, porque con lo que más renegaban, y que era a propósito, era con el armado del circuito, ¿sí? Porque hay que poner muchos cablecitos, hay que ser prolijo con el armado de los cables, entonces... Profe, Sí, una pregunta. diga. Pasé como en los años anteriores, yo que me acuerdo, digamos, utilizamos los números, digamos, los 7 segmentos, todo Sí, eso, las claro, compuertas. sí, lo vamos a usar todo eso. Sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer simulado, ¿sí? Claro, super. Antes lo hacíamos, o sea, si no hubiésemos tenido que estar en nuestras casas, lo haríamos en el laboratorio y lo armaríamos. Lo que ustedes aprenden es exactamente lo mismo, ¿no? Porque lo que en realidad hace falta aprender es todo lo que está atrás del armado de circuito. Es cómo yo llego a diseñar ese circuito para poder armarlo. Si lo armo o lo simulo, el diseño es exactamente el mismo, ¿sí? Tengo que armarlo igual. La ventaja que tengo al simularlo es que no me voy a equivocar en los cables, porque, digamos, físicamente no me voy a equivocar. Cuando ustedes arman en protoboard, existe la posibilidad de equivocarse. Bueno, entonces con
que era lo que nosotros hacíamos siempre. Hacíamos la simulación, o sea, diseñábamos el circuito, lo simulábamos y después veíamos que eso realmente funcionaba físicamente armado en la placa. Bueno, ese paso no lo vamos a tener ahora, ¿no? Pero todo lo anterior sí. Bueno, ya vamos a trabajar en el uso de los software de simulación y cómo hacemos para simularlo. Hay algo que se llama álgebra de Boole y diagrama de Carnot, que es lo que nos permite encontrar un método para diseñar estos circuitos. Así que ya vamos a trabajar con eso. Y hay en esencia dos tipos de circuitos digitales, ¿no? Los combinacionales y los secuenciales. Los combinacionales, la salida depende de las entradas, ¿sí? Así como suena. Si yo tengo esta entrada en 1, esta entrada en 0, esta entrada en 1 y esta en 0, bueno, entonces la salida es 0. ¿Sí? Yo le asigno valores a la salida en función a los valores de entrada, directamente. ¿Sí? Y después están los sistemas secuenciales. Los sistemas secuenciales son lo mismo, pero también tienen en cuenta, o sea, la salida es una consecuencia de las entradas, pero también es una consecuencia del estado anterior. ¿Sí? Se lo vamos a ver. En esencia es esto. Yo tengo un estado actual y el próximo estado, o sea, la próxima salida va a depender de las entradas que tenga y además del estado que tengo ahora. ¿Sí? Quédese tranquilo que eso ya lo vamos a ir bien. Temporizadores. Los temporizadores, bueno, justamente eso, ¿no? Son circuitos de tiempo. Yo puedo diseñar circuitos para que una vez por segundo pase algo, una vez cada 10 milisegundos. Bueno, yo tengo forma de hacer circuitos de tiempo. Y vamos a trabajar en algo de memoria, ¿sí? De cómo se almacenan los datos, de que si bien algo vimos en herramientas, bueno, es un poquito más relacionado a la electrónica de este lado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. ¿Alguna duda de esto? Todas. No saben de qué estoy hablando, pero no importa. Pero muy bien. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la materia? 100% virtual, no nos queda otro. ¿Sí? Es como lo hablábamos al principio, la UTN el rector de la UTN sacó un comunicado y una resolución diciendo que en principio va a ser virtual todo el desarrollo del segundo semestre. Si cambian las condiciones, se puede revertir esa normativa, pero en principio y pareciera que va a ser así. Así que no nos hagamos muchas ilusiones de que esto cambie en este semestre. Deja ahí la resolución como una alternativa que sería los laboratorios o las clases prácticas que sí o sí hay que tener, se pueden coordinar para tener algo así como una o dos clases de práctica, ¿sí? En el laboratorio a fin de año, en diciembre. ¿Sí? Así que en todo caso, y si todo sale bien, haríamos eso. ¿Sí? Trabajamos toda la parte virtual acá y el desarrollo, y después, al final, nos juntamos en un par de clases y resumimos todo. ¿Sí? Profe, Sí. en esta materia no va a haber promoción igual que en herramientas. Así es, tampoco va a haber promoción. Ahora lo charlamos. Bueno, una clase virtual por semana, ¿sí? En este horario, los lunes a las 10 de la mañana hacemos la clase virtual, de una manera similar a la que hacíamos en herramientas, ¿no? Tenemos la clase, resolvemos los ejercicios que queden planteados, y después la subimos a YouTube para que el que no puede estar, lo pueda ver. ¿Sí? No voy a hacer lo mismo que hice el semestre pasado, no les voy a tomar asistencia, cada uno sabrá y verá qué le conviene hacer y cuándo le conviene estar en clase, así que les recomiendo que asistan, pero bueno, también pueden tener algún inconveniente y revisarlo después en YouTube. El Classroom, creo que ya todos están inscritos en el Classroom y ahí van a encontrar material adicional, ¿sí? Un apunte. Vamos a hacer ejercicios teóricos de simulación.
¿sí? O sea, vamos a tener que hacer ejercicios que se van a resolver en una hoja y ejercicios que se van a resolver en una hoja y después van a tener que hacer un circuito en el simulador. Y vamos a trabajar con el trabajo final de Arduino. ¿Se acuerdan que lo habíamos comenzado en herramientas? Bueno, lo vamos a llevar a cabo acá. ¿Sí? Vamos a tener clases y material disponible para que podamos llevar adelante eso. ¿Estamos claros? Sí, profe. Bien. Y bueno, sin promoción. En principio, se nos complica bastante el hecho de la promoción, porque, a ver, nosotros con la promoción, nosotros garantizamos, o sea, cuando nos firmamos la libreta o cuando le damos la promoción, nosotros garantizamos que ustedes saben todos los contenidos de la materia, ¿no? Es una responsabilidad nuestra cuando firmamos la promoción y que nosotros estamos dando veracidad de que ustedes saben todos los contenidos de la materia y que la pudieron aprobar sin problema. Virtualmente se nos complica eso, ¿no? Porque yo debería tener un coloquio con cada uno de ustedes para verificar eso. No lo descartemos, pero por ahora es sin promoción, ¿sí? Si encontramos algún método de que nos permita esto, que validemos los conocimientos de cada uno, a lo mejor vemos de hacer algo. Por ahora, pensémoslo sin promoción, ¿sí? ¿Qué le va a hacer falta? Profe, Sí. ¿vas a armar un kit para que vayamos a comprar una sola vez los materiales? No. ¿Por qué? Porque, a ver, no vamos a armar los ejercicios, no los vamos a armar en Protoboard, ¿sí? Lo vamos a hacer en el simulador. Entonces, que ahí venía esto acá. Para las clases, lo único que le va a hacer falta es instalar el Proteus. El Proteus es un software de simulación que ustedes van a poder... ¿lo estaban usando? Me dijeron o no. ¿Sí? ¿O no? Me confundí. Sí, yo lo tengo, pero estamos usando poco. Pero digo, ¿lo están usando? ¿Lo tienen No, disponible? nosotros no. Bueno, no importa. Yo se los voy a dejar en el Classroom para que lo instalen. De hecho, está muy fácil de instalar. Hay un videíto en el mismo zip donde está el Proteus que muestra cómo hacer la instalación. Y ya vamos a ver cómo se usa, ¿no? No se preocupen por ahora. Vayan instalándolo, nada más. Y van a tener disponible un apunte. Ese apunte lo estoy armando, con lo cual, nada, no es como el de herramientas informáticas que teníamos el libro escrito por Centeno, sino que un apunte que estamos generando ahora. Así que, bueno, si encuentran errores, me los avisan, ¿no? Y voy a ir subiendo los capítulos conforme vayamos avanzando los temas. ¿Sí? Para Arduino, ¿qué nos va a hacer falta? Obviamente el Arduino, el IDE de Arduino. El IDE de Arduino es el compiladorcito donde se escribe el Arduino, videos de referencia. Esto de acá, estos dos, los videos de referencia y GitHub, ya lo vamos a ir viendo porque estoy armando un repositorio de eso y les voy a filmar algunos videos de cómo es que se va programando todo. Así que si no es para esta semana, es para la próxima, ya tenemos andando eso. Profe, Sí. yo estuve viendo más o menos videos de Arduino en internet y hay un loquito que hace buenos videos que se llama, la serie de videos de Arduino que tiene se llama Arduino desde cero y te explica todo bastante bien. Sí, sí los he visto, sí explica bastante bien, pero hay algunas cuestiones que no tiene en cuenta y creo que Sí. por eso es que, a ver, hay una forma también de simular Arduino y eso no está fácil de ver, entonces, nada, no me queda otra que grabarle unos videitos yo a ustedes para Sí, más vale. que se entienda mejor, digamos, ¿no? Así que ya lo voy a ir armando eso. Si no esta semana, la semana que viene ya vamos a tener un par de esos como para que puedan largar. El que tiene el Arduino va a poder largar en Arduino y el que no va a poder largar en el simulador online, digamos. Así que, digamos, se va a poder trabajar aunque no tengan el Arduino físicamente
para hacer algunos ejercicios, para hacer algunas cosas. ¿Sí? Y entonces, en principio, para las clases, solamente el apunte y instalar el Proteus. Y para el Arduino, obviamente, el Arduino y los componentes que hagan falta, el IDE Arduino, los videos de referencia, la referencia de código que van a estar acá, y arduino.cc, que es la página oficial de Arduino, ¿no? Donde van a encontrar el IDE, donde van a encontrar la documentación de las librerías, donde van a encontrar todo. ¿Sí? ¿Queda claro? Una- sí, una pregunta. Recién dijo que íbamos a tener el Arduino y todos los componentes agregados que íbamos a usar. ¿Son muchos? Y eso depende del proyecto. ¿Se acuerdan que ustedes generaron un proyecto? Ah, depende, pensé que iba a ser, vendría a ser por la No, materia. Iba a no, no, pedir no, no. algo. A ver, la parte práctica de la materia siempre se resolvió con compuertas, ¿sí? Siempre se trabajó con las compuertas para ver todo lo que habíamos visto antes. Esto que yo le decía de los circuitos secuenciales, de los circuitos combinacionales, de los temporizadores, todo eso, chips de compuertas, ¿sí? Ya vamos a ir viendo cómo son, dónde se compran, más allá de que no lo hagamos. Pero, digamos, la opción sería ir a comprar eso y armarlo en su casa y que después ustedes me saquen fotos y me muestren video de cómo de cómo funciona. Pero creo que en este contexto es complicado pedirles que vayan a hacer eso, que, digamos, las compuertas no son baratas y no, o sea, vamos a usar varias y, de hecho, están caras ahora con el dólar y todo, entonces me parece que no suma y lo único que hace es sumar complejidad a que la materia la podemos llevar, ¿no? Entonces vamos a hacer todo simulado y lo que vamos a implementar y lo que vamos a armar es el proyecto de Arduino, ¿sí? Que ahí cada uno arma su proyecto y ese sí tiene que estar funcionando, ese sí me tiene que mostrar que funciona, los videos del equipo, y el día que nos podamos ver personalmente lo llevan y me lo muestran andando. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos cómo queremos hacer esto? Sí, sí, profe, de 10. Genial. Así que bueno, en principio eso, van a ser clases teóricas y ejercicios para resolver en una hoja o para resolver en el simulador, o las dos cosas, ¿no? Y eso es lo que ustedes van a ir presentando. Y va a estar el Nico igual que el semestre pasado, así que bueno, hoy no pudo estar, pero él va a estar corrigiendo los ejercicios y va a estar resolviendo las cuestiones igual que el semestre pasado. ¿Sí? ¿Quedan dudas de esto? No, no, profe. Genial. No, ninguno. Hay 27 en la reunión de Zoom y 25 inscritos en el Classroom. Así que si alguno no se anotó todavía en el Classroom, asegúrese de sumarse, ¿sí? Yo vuelvo a mandar, profe, en el grupo. Bueno, genial. En principio, eso. A ver, acá hay un chat que no lo había visto. Bueno, justamente eso. Disculpen que no había visto las conversaciones, pero cuando comparto la pantalla se me va el chat. Para programar las FPGA se utilizan VHDL, Verilog. Se puede utilizar también una forma gráfica de programarlas, que sería algo así como que como lo mismo que van a terminar haciendo en el simulador. Ustedes van a agarrar el símbolo de la compuerta, lo van a poner y van a meter un cablecito con otra compuerta y con otra compuerta y así sucesivamente. Bueno, eso mismo se puede hacer en la FPGA, pueden compilar y eso genera el código, ¿sí? VHDL o Verilog son los lenguajes con el que se programa eso, también existe en Verilog, son los lenguajes con los que se programa, que son lenguajes de descripción de hardware, ¿sí? Es como yo programo hardware. Es medio raro, pero así funciona. Bueno, y el código Classroom, ahí se los pongo. Para que lo puedan ver. Es el código Classroom de Sistema Digital, es 1M2 del 2020. Ahí en el chat está. Nos quedan 6 minutos. Cortamos esta clase y arrancamos la otra
para que veamos, nada, 15 o 20 minutitos de algunas cuestiones teóricas, ¿les parece? Dale, dale, profe. Genial, salimos de esta y entramos en una nueva, así no se nos corta. Bueno, en esencia tenemos que discernir dos conceptos, ¿no? Digital y analógico. ¿Han visto alguna vez esto? Digital, valores discretos, analógicos, valores continuos. ¿Han prestado atención alguna vez a esto? ¿Lo han analizado? Fíjense, cuando nosotros hablamos de la temperatura, por ejemplo, ¿sí? Si yo estoy, la temperatura ahora es, supongamos, no sé, 12 grados. Y dentro de un rato es de 13 grados. ¿Cuántos valores tengo en el medio? Infinito. Infinitos valores, ¿no? Porque la temperatura no salta, ¿sí? Va incrementándose infinitesimalmente de 12 a 13 grados. ¿Sí? Eso lo vieron en matemáticas, me imagino, en la escuela. ¿O no? Sí. ¿Cómo ¿Sí? se Claudio? ¿Cómo? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah. Entonces, entre esos dos valores, yo tengo infinitos puntos. ¿Sí? Eso es un valor, una variable analógica. En realidad, las variables en la naturaleza se comportan así. La presión, la temperatura, la humedad, no sé, cualquier cosa que se mueve analógicamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con... no sé si estoy grabando. ¿Alguno me puede decir si estoy grabando? Sí, está grabando. Ah, genial. Entonces, entre esos dos valores yo tengo infinitos puntos. ¿Qué pasa? El infinito no se lleva muy bien con la electrónica, ¿no? No se lleva muy bien con los sistemas. Necesito una forma de almacenar eso que no sea infinita. Además de eso, yo cuando necesito ese valor, la temperatura, ¿cuántos decimales tiene? 2. ¿Por qué 2 decimales? Porque así lo vemos en la tele. Tiene infinitos decimales. Si yo tengo infinitos puntos, tengo O sea, infinitos depende de lo que decimales. quieras mostrar. No, en la variable en sí tiene infinito. ¿Cómo la veo yo es otra cuestión? ¿Sí? ¿Cómo la muestro yo es otra cuestión? Pero la temperatura en sí tiene infinitos puntos e infinitos decimales. Claramente no los puedo representar, ¿no? Entonces, hay que trabajarla y convertirla a un valor digital y tener valores discretos, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos el avance de la temperatura en la hora del día, ¿no? Fíjense, nada, un ejemplo cualquiera. Es lo que les decía recién. Entre 20 y 21 hay infinitos puntos, ¿sí? Así como hay infinitos puntos entre 7 y 8, ¿sí? ¿Está claro eso? Claro, eso es lo que te tomaría ponerle un sensor de temperatura antes de que pase por el convertidor analógico digital. Eso sería lo que sensa. Sí, más o menos. Si es uno analógico y depende de la resolución que tenga. Acá estamos hablando de la temperatura en sí. Olvidemos los sensores, olvidemos del electrodo. Claro, sí, sí. La temperatura. La temperatura varía así. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto yo no lo puedo ni almacenar ni registrar. ¿Por qué? Porque yo, si quiero saber la temperatura que hay entre las 5 y las 6 de la mañana, debería tomar infinitos puntos de acá, ¿no? Infinitos valores de temperatura. Para saber en cada instante, si yo tomo 1 por segundo, ya no es infinito. ¿Se entiende el concepto? Medio raro, pero ¿se entiende? No, sí, se entiende, profe. Lo mismo, si yo tomo entre 20 y 21, entre 21 y 22, tengo infinitos puntos acá. Entonces, esto es infinitos valores de temperatura e infinitos valores de tiempo. ¿Sí? Esto en un sistema informático, en un sistema digital, no anda por ningún lado. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Y tengo que hacer algo así. Fíjense que es temperatura discreta. Ya estoy discretizando la temperatura.
¿Sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, estoy tomando un valor por hora. O sea, no tengo infinitos valores entre las 7 y las 8. No tengo ninguno. Miro la temperatura a las 7 y miro la temperatura a las 8. ¿Sí? ¿Qué pasa al medio? No sé, no lo estoy verificando. ¿Se entiende? Estoy discretizando. Tengo una toma discreta de temperatura. Entonces ya no tengo... Como darle un valor indicado. Claro, y no tengo infinitos valores. Fíjense acá, ¿cuántos valores de temperatura tenía? Si yo digo que entre el 9 y el 10 hay infinitos, entre las 12 y las 12, infinito también. Entonces tengo infinitos valores de temperatura. ¿Cómo hago para guardar la temperatura de un día si tengo infinitos valores? No hay ninguna computadora que me alcance. ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? entiende, profe. Sí, sí. Entonces, ¿qué hago? Lo discretizo. ¿Y qué digo? Bueno, guardo un valor por hora. ¿Sí? Fíjense como acá, guardé un valor por hora. Entonces, con 24 valores, guardé la temperatura todo el día. ¿Qué pasa? Y pierdo información, porque no sé qué pasó a las 11:30 de la mañana. ¿Está claro? Acá sí sabía que había a las 11:30 de la mañana, estaba la temperatura ahí. Bueno, acá no sé. ¿Se entiende, no? Sí. Bien. No lo sé en primera instancia. Yo sé que la temperatura varía linealmente, entonces sé que acá, bueno, hice una curvita así. ¿Sí? Puedo interpolar, que así se llama. Que es decir, yo tengo dos puntos y conozco más o menos cómo varía, puedo hacer una interpolación y puedo sacar por interpolación qué valor sería a las 11:30. ¿Sí? Algo así como hacer un promedio, si se quiere. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Esa sería una discretización, la del tiempo. A su vez también tengo que acotar los valores de temperatura. ¿Sí? Porque yo acá, ¿cuánto tengo? Y qué sé yo, 22,714 grados. ¿Sí? Bueno, eso capaz que tampoco lo pueda mostrar. Entonces termino haciendo como hace, por ejemplo, el termómetro del celular o el termómetro de la televisión o cualquiera de esos termómetros que redondea. ¿Sí? Fíjense que la temperatura en el celular tiene un decimal, ¿no? Creo que dice un decimal, o a veces ninguno. Y en la tele tiene uno solo. ¿Sí? Entonces son 22,1, 2, 3, o hasta 9 o 22 grados. No hay 22,14 grados. ¿Sí? Es 22,1. ¿Se entiende? Claro, aparte es algo como más pavo, por así decirlo, porque no es algo que necesite tanta certeza. Depende. Para esta, pues, de lo que estamos hablando, la Claro, temperatura, si yo quiero saber la temperatura ambiente, no pasa nada. Con un claro, decimal pero de una me cuenta máquina, bien. Claro, si yo de tengo un una máquina capaz que sí. laboratorio, ¿sí? Tengo un laboratorio, necesito tener temperaturas mejor controladas, bueno, pondré un mejor sensor y le pondré más. Esto se llama, en cuanto a la hora, se llama discretización, ¿no? Estoy tomando muestras discretas. Y en cuanto a la temperatura, cuantificación. ¿Sí? Estoy cuantificando, estoy poniendo dentro de, ya lo vamos a ver algo de conversor analógico digital también, y vamos a ver que esto se mete dentro de ciertos parámetros. ¿Sí? Entonces digo, bueno, tengo tanto margen para hacer la conversión y eso me significa tantos decimales. Dependiendo cuánto sea mi conversor, cómo sea mi sensor, voy a tener diferente precisión en la medición. Entonces pueden ser un decimal, puede ser 2 decimales, puede ser 3 decimales. ¿Entiende, no? Sí, sí, sí. Bien. Por ejemplo, tengo un sensor de temperatura, acá tengo uno, por ejemplo. Tienen que lo desenchufe. Este es un sensor de temperatura, y ya le voy a mostrar cómo se usa, que es el DHT11. Este sensor de temperatura tiene un solo, o sea, no tiene decimales, ¿sí? Mide grados. 10 grados, 11 grados, 20 grados, 21 grados, no mide decimales. El DHT22, que es un poquito mejor que ese, tiene de medio grado, ¿sí? De la resolución a la que puedo trabajar.
Entonces depende del sensor, depende de mi sistema, depende de la capacidad de memoria, depende de un montón de cosas. Es cuántas muestras puedo tomar al día, porque acá estoy poniendo una muestra por hora, pero a lo mejor me hace falta una muestra cada 10 segundos y la puedo tomar y la puedo almacenar. Y cuál es la cuantificación, es decir, cuántos decimales tomo en la variable. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Sí. Ya lo Sí, vamos a se ver más en entendió. profundidad, es simplemente una idea para que ustedes se den cuenta y que existen cosas discretas y cosas continuas, ¿sí? Variables discretas, variables continuas. Acuérdense, la continua es como lo tengo en la naturaleza, ¿no? Infinitos puntos. La discreta es cómo lo puedo acomodar a mi sistema. ¿Sí? Y tengo algo que se llama niveles lógicos. Esto algo ya lo vimos, por eso está muy resumido acá. Los niveles lógicos son, ¿se acuerdan que nosotros dijimos bajo y alto, 0 y 1? ¿Sí? Cuando hablábamos de herramienta informática, lo teníamos claro, ¿o no? ¿O no? Sí, profe, sí. Bien, bien. Entonces, bueno, acá ya nos estamos yendo un poquito más a la realidad. En informática era 0, 1 y nada más, y ni nos preocupábamos por dónde venía. Acá lo vamos a tener asociado a una tensión, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo le dije 0 voltios es 0, 5 voltios es 1? En algún ejemplo lo dimos así. Bueno, acá tengo 3 niveles, ¿sí? Bajo, alto y no permitido o inaceptable. ¿Sí? Fíjense, yo tengo una tensión de bajo mínima, una tensión de bajo máxima, una tensión de alto mínima y una tensión de alto máxima. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una compuerta, tengo un circuito, tengo la entrada del Arduino. Cualquier pin físico, ¿sí?, que se conecte a algo, va a tener una tensión de entrada, ¿sí? Voy a querer poner algo, un voltaje ahí. El voltaje que puede ir de los, supongamos que estamos trabajando en tensiones positivas únicamente, de los 0 voltios a los, no sé, 50 voltios, qué sé yo, 220 voltios, lo que yo quiera. ¿Qué va a pasar? Voy a tener diferentes, según la tecnología en la que estemos trabajando, voy a tener diferentes muestras ahí, voy a tener diferentes situaciones. Por ejemplo, en el 0 voltio va a ser el 0, ¿sí? Yo voy a tener de 0 hasta un determinado valor, va a seguir valiendo 0. ¿Por qué? Porque yo tengo 0 voltios o tengo 0,1 voltios. Es más o menos lo mismo, ¿no? O tengo 0,2 voltios. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Necesito un margen, porque si no, cualquier cosita que esté cerca de eso me estaría cambiando entre el 0 y el 1. ¿Sí? Entonces hay un rango de tensiones de entrada que las interpreta como 0. ¿Sí? ¿Estamos claros? Por ejemplo, hay varias tecnologías de trabajo y hay varias tecnologías de desarrollo de compuertas. Una de esas es la CMOS, ¿sí? Más adelante vamos a ver. Está la CMOS, está la TTL. La CMOS dice que para tener un nivel 0, un 0 binario, un nivel bajo de compuerta, es entre 0 y 0,8 voltios. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo 0,9 voltios? Y mi compuerta la puedo interpretar como que estoy en 0 o como que ya me pasé al 1. ¿Sí? Entonces, hay un rango de valores que es inaceptable, que son los valores que yo no debería tener. Entonces, yo más de 0,8 voltios no debería tener nunca en la compuerta. ¿Sí? O debería darle de 0 a 0,8 para hacer un bajo, o debería darle de 2 voltios para arriba para hacer un alto. ¿Sí? De 2 voltios a 3,3, por ejemplo, siendo una compuerta de 3,3 voltios de alimentación, o 5 voltios. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir acá? Tenemos que corrernos un poquito de la cuestión teórica y pensar cómo funcionan los componentes adentro, ¿no? Cómo funciona la electrónica. La electrónica, yo si tengo 0 voltios, es un 0. Pero si tengo 0,1 también es un 0. Y si tengo 0,5 voltios, también es un 0. Tengo que llegar al 0,8 para que ahí empecemos a entrar en discusiones si es un 0 o si es un 1. ¿Sí? Entre el 0,8 y el 1,9
son valores que se pueden interpretar como ceros o como 1. Y del 1,9 o 2 voltios para arriba, ya lo interpreto sí o sí como 0, como 1, perdón. ¿Está Se claro? usa mucho el redondeo, profe, digamos. Esto es una cuestión, más que redondeo, es una cuestión física, ¿sí? Yo necesito tener en algún momento una definición de hasta dónde es el 0, hasta dónde es el 1. ¿Sí? Entonces, del 0 al 0,8 es 0. Porque físicamente es muy difícil tener 0 voltios. La única forma de tener 0 voltios es conectando dos cables, ¿sí? Cortocircuitando dos cables. Pero si yo tengo una fuente y la quiero poner en 0 voltios, tengo un sensor, cualquier ruidito, cualquier cosa que ande dando vuelta, lo que va a hacer es generarme algo de tensión. Y voy a estar en 0,1, 0,2. ¿Sí? No va a ser 0, va a ser 0,1, 0,2. Y si mi circuito eso ya lo interpreta como 1, pues chao, nunca voy a poder tener un 0 de entrada. Entonces tiene un margen ahí de que sigue siendo 0. ¿Sí? Hasta que no llega a 0,8 voltios, sigue siendo 0. Después tengo entre 0,8 y 1,8, o 1,9, eso depende de la hoja de datos, depende de cada integrado, los valores que no debería tenerlos, son en este rango acá de valores no permitidos. Yo si le doy 1,5 voltios a mi compuerta, no sabe si es un 0 o si es un 1. A veces lo puedo interpretar como 0, a veces lo puedo interpretar como 1. Para asegurarme que sea un 1, le tengo que dar de 2 voltios para arriba. ¿Sí? Esto es con tensión de alimentación de 3,3 voltios. Si yo pongo tensión de alimentación de 5 voltios, se va un poquito más arriba todo. ¿Se entendió hasta acá? Les dejo de todas formas, esto es lo que le voy a dejar en el Classroom, esta parte de, ¿no?, conceptos básicos, lo que hemos visto de la temperatura analógica discreta, de los niveles lógicos, ¿sí? Este grafiquito que vimos recién, y hasta ahí termina la primera parte de la primera clase, que serían los conceptos básicos y para arrancar de los sistemas digitales, ¿no? ¿Está claro? ¿Más o menos quedó? Clarito, profe. Bueno, les dejo el apunte de todas formas, así que ahí pueden repasarlo de que les ha quedado alguna duda. Y por hoy estaríamos, ¿sí? Para no arrancar tan violentamente. Listo, profe. Bien, entonces les quedaría a ustedes, para la clase que viene, únicamente revisar el tema de darle en la edita a estas dos hojas que tiene el apunte, porque son dos hojitas nomás de este tema, y a partir de ahí empezar a ver de instalarse el que no lo tenga el Proteus. Ahí en el Classroom ya lo tengo ahí, ya lo voy a publicar, para que se lo vayan instalando. ¿Sí? Y con eso vamos a hacer la simulación. Listo, profe. ¿Sí? ¿Les parece bien? Muchas gracias. Por favor, chicos. Sí, sí, sí. Así que, bueno, y acuérdense de poner las cámaras, si no, le hablo a la nada misma. ¿Sí? Piensen para la clase que viene de poner las cámaras ya. Así que para eso tengo que usar el celular. Bueno, puede ser, alguno, pero si no, es como que estoy dando clases solo. Profe, tengo una duda con lo de los valores mínimos y máximos. ¿Ya están Sí. preestablecidos, por ejemplo? Eso depende de la tecnología. Cuando yo compro una compuerta, cuando compro un microprocesador, cuando compro algo, ya me preestablece, según cómo esté fabricada, a partir de qué tensión es un 0, a partir de qué tensión es un 1, y cuáles son los valores que no debería ponerlo. ¿Sí? Cuando veamos las tecnologías, vamos a ver alguna hoja de datos de las compuertas para ver cómo es que, ya vamos a estudiar alguna para ver cómo es que se especifican todos estos valores, pero sí están dadas por la tecnología de fabricación y por la tensión máxima que soportan. Hay compuertas que trabajan hasta 3,3 voltios de alimentación, ¿sí? De fuente de alimentación. Hay compuertas que trabajan hasta 5 voltios y hay compuertas que trabajan hasta 12 voltios. Entonces, dependiendo, la tensión de alimentación es hasta dónde es un 0, hasta dónde es un 1. Claro. ¿Sí?
Ahí en el apunte van a ver que el ejemplo está hecho con una compuerta de 3,3 voltios de alimentación. Lo más normal es trabajar con las CMOS, que son de hasta 12 voltios de alimentación. Entonces, si vemos la hoja de datos de la compuerta, nos va a decir, es un 1 desde 0 hasta 30% de la tensión de alimentación. Entonces yo, si lo alimenté con 10 voltios, el 30% son 3 voltios, entonces de 0 hasta 3 voltios es un 0. ¿Sí? Pero eso hay que revisarlo y hay que verlo en cada una de las compuertas. En esencia, y para estar seguros, si nosotros trabajamos, por ejemplo, con algo digital, como es el Arduino, donde tenemos 5 voltios de entrada, si yo le doy 0 o algo parecido a 0 voltios, es un 0 de entrada, y si le doy algo parecido a 5 voltios, es un 1. ¿Sí? ¿Dónde está el límite? Y bueno, hay que revisar hay que revisar la documentación de la placa que estoy utilizando. Ahí me va a decir, a partir de 3 voltios es un 1, o a partir de 2 voltios y medio un 1. Pero en principio no habría que jugar con eso. Hay que asegurarse los valores. ¿Sí? Si yo quiero poner un 0, tengo que poner algo muy parecido a 0. Y si quiero poner un 1, tengo que poner algo muy parecido a 5 voltios, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Ya voy a crear una lista de reproducción nueva en YouTube y voy a subir esta clase, si no es esta tarde, es mañana más tardar, para que el que no puede verla, para el que no pudo verla, la tenga ahí disponible. ¿Sí? Profe. Bueno, chicos, que anden bien, que arranquen bien la semana y arranquen bien el semestre. Éxito con el resto de las materias. Gracias, profe. Nos vemos el lunes que viene. Gracias, bien. Que anden bien. Chao, profe. Chau, chau.